Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Batman número 1 del 2025 con guión de Matt Fraction y arte de Jorge Jiménez. Espero que les guste. La historia comienza en Coventry, en un cruce concurrido entre Burnley y la Tercera Avenida. Un auto de policía está estacionado mientras los oficiales Gordon y Espinosa conversan en medio del calor sofocante. Gordon comenta sobre la ausencia de lluvia pese a la humedad y los truenos, y le pide a Espinosa que lo llame Jim. Ella se sorprende de que siga bebiendo café en semejante clima, pero él le responde que el café es parte esencial del trabajo policial, y como nunca falta acción en su rutina diaria. En eso, se sorprenden por algo que ven frente a ellos. Una figura gigantesca y monstruosa desciende del cielo, iluminada por relámpagos, e impacta contra un camión que transporta carne, esparciendo restos por todas partes. Espinosa queda horrorizada ante la escena, mientras que Gordon, con calma, le pide serenidad y le indica que simplemente deben observar, pero no intervenir. Ella no lo entiende, pero él le dice que, después de trabajar como policía en esa ciudad por el tiempo suficiente, aprenderá que siempre debe pedir refuerzos. Nos movemos al Lower West Side de las Torres Arkham. Vemos a Batman, parado donde antes había una pared, ahora destrozada, sosteniendo su batigarra en medio de los escombros. Al fondo, una figura observa desde el interior del edificio. Y Batman comenta: «Ya me estoy cansando de esto». La doctora responde que ellos están igual de sorprendidos que él, ya que Waylon Jones ingresó de manera voluntaria y la celda donde estaba podía resistir incluso una explosión. Batman comenta: «Usted es nueva aquí, doctora. Killer Croc no ha sido Waylon Jones desde hace mucho tiempo. Intento mantenerlos separados en mi mente. Es más fácil así, ya que, inevitablemente, te terminarán decepcionando». La doctora insiste en que para ella sigue siendo un paciente y que está atravesando un proceso de cambio. Muestra evidencias de que Jones ha comenzado una ecdisis, mudando no solo su piel, sino también algo más profundo, como si buscara renovarse por completo. Batman, incrédulo, responde: «Las personas nunca cambian. No realmente». «Dígaselo a Waylon», contesta ella, y luego le informa que él ha estado expuesto a morfotoxinas desconocidas con resultados impredecibles. Está en regresión. Se ha vuelto alguien gentil, casi infantil. Y después, su mutante, asesino, bebé monstruo, decidió que quería salir a jugar. La interrumpe Batman. La doctora continúa: «Él puede ser capaz de gran violencia, pero también es capaz de gran ternura, curiosidad también, incluso asombro. Pero ahora mismo está asustado. Y el miedo nos impide tener control sobre cómo nuestras mentes responden al caos del trauma, pero se requiere de confianza, cuidado y tiempo». «El tiempo es lo único que no tenemos, doctora Seller», le dice Batman. «¿Ya ha llamado a la policía?» «Puede que sea nueva, pero no soy estúpida», le responde la doctora. «Lo llamé a usted primero». Batman activa el visor de su traje y termina con una última indicación: «Cuando venga la policía, entreténgalos. Si encuentran a Croc antes que yo, dispararán a matar. Mientras tanto, haré todo lo posible por encontrar a su paciente y traerlo de regreso con vida». Luego, mientras Batman planea por la ciudad, se nos presenta parte del equipo que utiliza. El Batwing es un traje de vuelo de baja altitud y apertura baja, hecho de titanografeno y con una relación de planeo 5:1. En medio de las luces y los anuncios publicitarios, se proyectan diferentes mensajes, como un comercial del nuevo equipo táctico del X-Corp. En las noticias, un presentador informa sobre un gas verde que emergió de las alcantarillas, y otro habla sobre la negativa del alcalde Horgan a brindar comentarios, terminando en la detención del camarógrafo Gus Daberg. Otra noticia habla sobre la proliferación de dojos no regulados en Gotham, señalando el peligro que representan. Finalmente, una reportera resalta que la criminalidad en la ciudad no ha disminuido, resaltando la negativa del comisionado Vandal Savage a comentar:
Todo esto sirve para dar una idea de quiénes son los personajes que aparecen en esta nueva Gotham. Y mientras vemos a Batman alejándose del centro de la ciudad, se nos revela que este es el comienzo de este nuevo arco llamado Vast Colors in the Dark, inmensos colores en la oscuridad. Nos movemos a Old Town, el cuartel general de la policía de Gotham City. El comisionado Savage se dirige a sus oficiales y les presenta a un grupo de soldados armados con equipo avanzado, a quienes llama TUCO, Tactical Urban Combat Officers, oficiales de combate urbano táctico, una fuerza privada destinada a reforzar la seguridad de la ciudad. Savage explica que estas unidades están autorizadas para ejecutar operaciones de alta intensidad y que la policía debe limitarse a observar y reportar incidentes, dejando la acción directa en manos de estos refuerzos. Uno de los oficiales pregunta qué hacer si se cruzan con Batman. Savage responde que su tiempo llegará, asegurando que el vigilante no podrá escapar de la justicia de Gotham. Nos movemos a West Coventry, en la zona sur. El Batimóvil avanza a gran velocidad por las calles, y dentro de él vemos a Batman, conduciendo, y a Alfred, quien le dice: «Bastante pensativo y silencioso esta noche, maestro Bruce. Me pregunto, ¿a dónde vamos?» «Estoy siguiendo una corazonada», responde Batman. «O esa doctora tenía razón. La gente puede cambiar, o no puede». «¿Y cuál de las dos cosas nos parece peor, señor?», pregunta Alfred. En eso, escuchan una alerta de policía por la radio, indicando que hay problemas en el extremo norte de Robinson Park. Por lo que Batman le dice a Alfred: «Continuaremos esta charla después». Como comentario, no es que Alfred haya resucitado por los pozos de Lázaro o algo así. Él sigue bien muerto, después de que Bane le rompiera el cuello en Batman número 77 del 2019. Esta es una inteligencia artificial. Nos movemos al Parque Robinson. Dos chicas corren asustadas mientras son perseguidas por un grupo de hombres que las acosan con frases vulgares y burlonas. Una de ellas, Donna, tropieza y cae, provocando la desesperación de su amiga, que intenta ayudarla a levantarse. Los acosadores se acercan, repitiendo frases intimidantes y misóginas, mientras chasquean unas tijeras. Pero todo se detiene cuando Donna les avisa sobre un resplandor repentino que aparece delante de ellos. El Batimóvil irrumpe violentamente contra la multitud de acosadores, lanzándolos por los aires. Batman emerge de la oscuridad y derriba a los líderes del grupo, reduciéndolos sin darles oportunidad de reaccionar. Después, se acerca a las jóvenes aterradas y les dice que esos tipos han decidido que Robinson Park es su territorio de caza. Y aunque la policía no cree que merezca su atención, él discrepa, disculpándose por no haber llegado antes. Luego agrega que ambas necesitan atención médica y tratamiento de trauma, pero se detiene al ver algo extraño en el cabello de una de las chicas y le pide que se quede quieta. Batman utiliza una luz especial que sale de uno de sus dedos e identifica lo que había llamado su atención: Morpho Menelaeas, la mariposa morfo azul, y está muy lejos de su casa, ya que esta es una mariposa tropical. Luego de dejar que se vaya volando, se aleja de las chicas, quienes lo miran con angustia, temiendo que las deje solas, pero él asegura que nunca lo haría y que la ayuda médica llegará pronto. Mientras tanto, le ordena al Batimóvil que las proteja mediante su sistema de voz BoCom. El Batimóvil obedece a su instrucción, y Batman, mientras se dirige hacia lo que parece ser un museo, que tiene un gran agujero en el techo, les pide que permanezcan juntas, y que permanezcan donde hay luz. Nos movemos al Museo de Historia Natural de Gotham. Batman camina con calma entre los vehículos estacionados, mientras vemos un cartel que dice: Vivario de mariposas, Vast Colors in the Dark, el nombre de este arco. Además de más mariposas revoloteando, Batman descubre restos de carne por todas partes. Ahí utiliza otra de sus herramientas, los SpectroLens, que filtran y distribuyen la luz, permitiendo hacer escaneos de espectro completo. Luego de completar su análisis, le dice a Alfred: «Está aquí. El rastro de sangre lleva desde aquí hasta la sala de exhibiciones. Es Croc».
Realmente es usted un gran detective, señor, lo alaba Alfred. Batman no dice nada, pero dentro de sí piensa en cuánto extraña los comentarios de Pennyworth mientras se dirige al vivario. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Lokendero Toisu. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Mientras tanto, dentro del museo, un oficial de seguridad se encuentra junto a una mujer y su hija, pidiendo desesperadamente refuerzos por la radio, mientras observa a Killer Croc sentado en medio de varios esqueletos de dinosaurios. Killer Croc parece estar en trance, con las mariposas volando a su alrededor. Finalmente se decide a entrar, mientras que la niña continúa llorando y aferrándose a su mamá. Pero antes de que pueda hacerlo, Batman aparece por detrás en silencio, le tapa la boca al guardia y le susurra que guarde su arma, ya que está asustando a la niña y solo enfurecería más a Croc. Luego agrega: ahora, rápido, saca a los civiles de aquí en silencio y contacta a la doctora Seller en Arkham Towers, pero no llames a la policía. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer tú?, le pregunta el guardia, y Batman responde: voy a sembrar un poco de terror en su corazón. A él lo vemos activando sus batiguanteletes, neutralizadores cargados eléctricamente con una carga de 250 milivoltios. En eso, delante de él aparece Killer Croc, quien ruge con furia levantando los brazos, preparándose para atacar, aunque en la mano derecha aún tiene un pedazo de carne. Batman, con sus guanteletes eléctricos encendidos, se posiciona para el combate. El enfrentamiento parece inevitable, pero Croc se tranquiliza y hasta parece sonreír. Batman baja la intensidad de sus guanteletes al comprender que no representa una amenaza inmediata, y luego Killer Croc le da otra mordida a su pedazo de carne, mientras le dice: tú, malo, ya vete. Luego se sienta frente a una enorme réplica de dinosaurio. Alfred, al ver eso, le dice a Batman: Maestro Bruce, ¿y si la doctora Seller tiene razón? Algunas criaturas sí cambian. ¿Y si algún ciclo eterno ha comenzado de nuevo en su interior y, aunque solo sea por este momento, se ha convertido en algo parecido a un niño? Un niño solo, en un mundo violento y terrible que no puede comprender, ahogándose de miedo. Si es como usted dice, y nadie cambia realmente, Maestro Bruce, entonces seguramente sabe cómo se siente eso. Al ver que Killer Croc no hace nada, y que incluso las mariposas se le posan encima, Batman finalmente apaga sus guanteletes eléctricos. Y luego hace algo completamente sorprendente. Se quita la capucha y se sienta junto a Killer Croc frente al tiranosaurio, diciéndole: Sabes, Waylon, yo solía tener uno de estos en mi casa. «¡Casa grande!», exclama Waylon, sin dejar de mirar hacia arriba. «Sí, sí lo era», responde Bruce, mirando hacia arriba también. Como comentario, uno de los trofeos más clásicos que Batman tenía en su baticueva era un dinosaurio animatrónico que utilizaba para decorarla, el cual apareció por primera vez en Batman número 35 de 1946. Waylon voltea a mirarlo y, confundido, comenta: «Tu cabeza nueva ahora». «Si tú lo dices», responde Bruce. Waylon agrega: «Yo, cabeza nueva, pero mala ahora. Perdido. Me comí el zoológico». «Lo sé, amigo, lo sé», responde Bruce, sonriendo. Waylon continúa: «El cabeza como yo allá arriba». «¿Cómo así?», pregunta Bruce. «¿Quieres decir un rey?». «No», responde Waylon. «Malo, daba miedo, hambriento». Luego se coge la cabeza, mientras exclama: «No puedo pensar. Cabeza mala. Quizá yo soy malo». En eso aparece la doctora Seller junto a su equipo y le dice: «Hola, Waylon. Vine a ayudar,
trayendo con ella un dinosaurio de juguete. ¿Quieres mi ayuda?, le pregunta. ¿Quieres volver a casa? Waylon mira el dinosaurio de juguete y responde: cabeza mala. Convertí hogar en algo malo. Soy malo. La doctora le responde: tomaste una mala decisión, Waylon. Ahora puedes tomar una buena decisión. Ven a casa. Déjame ayudarte. Está bien, responde finalmente Waylon, mientras Batman observa. Antes de irse, Waylon se despide de él, diciéndole: hogar ahora. Ella ayuda. ¿Quién te ayuda a ti? Batman le responde: mi cabeza está bien, Waylon. No necesito ayuda. Si tú lo dices, le contesta Waylon, repitiendo lo que Bruce le dijo momentos antes, y le deja el dinosaurio de juguete para que lo acompañe. Luego vemos al Batimóvil regresando a la ciudad a toda velocidad. Nos movemos al Upper West Side, a Pennyworth Manor. De vuelta en su baticueva, Bruce se quita la capa y la capucha, y luego, observando el tiranosaurio de juguete, se dice: vaya trofeito. Pero es interrumpido por un mensaje por radio que le dice: hola jefe, ¿me escuchas? Siempre, Robin, responde Bruce. Esta es la frecuencia de emergencia. Batman luego agrega: no me gusta cómo suena eso. ¿Por qué? Y comprendemos el motivo de la pregunta cuando vemos a Robin, también con un nuevo traje, en un callejón, parado con las manos en alto frente a un delincuente que yace en el suelo, a quien seguro ha derribado. Pero parece que fue sorprendido por un par de policías, quienes le apuntan con sus armas. Y, si no se han dado cuenta ya, este Robin es Tim Drake, el tercer Robin, después de Dick Grayson y Jason Todd. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.